Hola chiquillos, chiquillas. Hoy día vamos a ver la llave 26 de medidas de posición y dispersión. Bueno, partiendo la estadística es la parte de las matemáticas que estudia los datos, ¿ok? Ya sea la recolección de datos o el análisis de datos, es decir, qué hacemos con estos datos que recolectamos, ¿ya? Bueno, dentro de los análisis que interesan, en particular para la prueba, para la PTU que se viene, ¿cierto? La medida de posición es algo bien importante, ¿ok? Nos permiten básicamente separar los datos en grupos que tienen una cantidad igual de datos, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, ahora que van a entrar a la universidad, les debe interesar saber cómo conseguir beca o gratuidad, ¿cierto? Y siempre bien requisitos estar, no sé, en tal cuartil o en tal decil o en tal quintil, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver un poquito más qué significa esto, ¿ya? Entonces vamos a ver las principales medidas de dispersión, ¿ok? Vamos a partir con los cuartiles, ¿ya? Como dice el nombre, como cuatro, ¿cierto? Que básicamente tenemos un grupo de datos y lo queremos separar en cuatro partes iguales, ¿ok? Para esto, ¿cuántas divisiones tenemos que hacer? Tres divisiones. Si se dan cuenta, estas rayas aquí acá, rojitas, son las divisiones que hacemos. Entonces, queremos cuartiles, ¿cierto? Queremos cuatro partes iguales, hacemos tres divisiones. ¿Se dan cuenta del patrón? En quintiles, que suena como 5, supongo. ¿Cuántas divisiones hay que hacer? 5 divisiones. Uno, 2, 3. Perdón, 4 divisiones. 5 menos 1, 4. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos el primer quintil, segundo quintil, tercer quintil, cuarto quintil y quinto quintil. ¿Perfecto? Lo mismo con el decil y el percentil. Deciles queremos separar en 10 partes iguales. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer 9 divisiones, como están acá las rayitas. Y tendríamos del primer hasta el décimo decil. Con los percentiles lo mismo, que acá les pido que me crean que hay suficiente cantidad de grupos. Entonces partiríamos del uno hasta el percentil, perdón, 100. Entonces hay que hacer 99 divisiones, ¿ya? Pero lo importante acá en la medida de posición es poder encontrar la posición, ¿cierto? Dentro de la medida de dispersión que queremos. Me explico. Por ejemplo, en un grupo de datos me gustaría saber cuál es el tercer cuartil, ¿ok? O qué datos están en el tercer cuartil o el cuarto cuartil. A eso me refiero con posición, ¿ya? Entonces, para esto usamos la siguiente fórmula. K sería la división que se busca. Por ejemplo, estoy buscando el tercer cuartil, o el segundo cuartil, o el cuarto quintil, el noveno decil, ¿ya? N es el total de datos. Y MP, que esto está en su guía, pero aquí lo generalicé un poquito más. MP sería la medida de posición que se busca. Es decir, si es un cuartil lo que nos piden, usamos un 4. Si es un quintil un 5, decil 10, percentil 100. Para abordar un problema, es importante seguir estos tres pasos. Primero es elegir la medida de posición deseada. Esto generalmente lo pide el ejercicio, ¿ok? Después viene ordenar los datos en forma creciente. Ojo con esto, mucha gente se olvida y tiene malo el ejercicio debido a eso. Y por último, determinar lo buscado, ¿ok? Veamos un ejemplo para que esto quede claro, porque puede ser un poco confuso. Este es el ejemplo que está en la guía. Aquí nos dan 11 notas, ¿ok? Entonces tenemos 11 datos, ¿ya? Primero, o sea, lo que nos preguntan es si 5,8 está en el último cuartil, ¿ya? Primero, ¿qué buscamos? Un cuartil. Listo. Ordenemos de menor a mayor, ¿cierto? De forma creciente. Aquí ya está ordenado para ahorrarme ese tiempo. Y por último, tenemos que buscar lo que nos piden. ¿Y qué nos están pidiendo? Si 5,8 está en el último cuartil. Es decir, nos están pidiendo el último cuartil, ¿ya? El último cuartil se simboliza por una Q3, ¿ya? Porque es una Q, no sé por qué, pero así se ponen los cuartiles, ¿ya? Supongo que debe ser alguna palabra en inglés. Pero también he visto libros que usan la C, pero es menos común, ¿ya? Entonces, el último cuartil sería el tercer cuartil. Porque ojo que cuando me refiero con cuartil estoy hablando de la división, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Este sería el primer cuartil acá, segundo cuartil y tercer cuartil, ¿ya? ¿Cómo se llama? Sí, exactamente, ¿ya? Porque aquí está como básicamente el 75%, si le quieren llamar. Acá está el 50%, que sería la mediana, y acá está el 25%, ¿ok? Entonces, el último cuartil, que es este de acá, pero yo para encontrarlo necesito encontrar justo esto de acá, ¿sí? Entonces, vamos a buscar el cuartil
en la división 3, ¿sí? Y que nuestro K, ¿cuál sería? 3, porque eso es lo que buscamos, ¿cierto? Estamos viendo la fórmula acá. División que se busca, tercer cuartil. N más 1. N sería 11, ¿cierto? Número de datos. Y MP, ¿cierto? Medida de posición, estamos usando cuartiles, así que sería 4, ¿sí? Y esto nos da 3 por 12 partido en 4, es decir, 9. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué significa este 9? No hay ningún 9 en mis datos. ¿Qué hago ahora? Ya, pero es que 9 no es un dato que esté en tu grupo de datos, sino que es una posición. Entonces lo que hacemos, identificamos la posición 9. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces este dato de acá, ¿cierto? Es lo que separa el último cuartil, ¿ok? Entonces, lo que esté sobre 6,5 va a ser parte del último cuartil, ¿ok? Entonces la tercera división, si se dan cuenta, porque te recuerden, tercera división está en el 6,5, ¿ok? Entonces lo que está después está en el último cuartil. El 5,8 no está después, ¿cierto? Está en el penúltimo cuartil, lógicamente. Por lo que no está, esto sería falso lo que dice el enunciado, ¿ya? Aquí pueden, si ustedes quieren jugar buscando el primer cuartil, el segundo cuartil, o pueden, no sé, hacerlo por quintiles, como quieran, para poder agarrar más la mano de esto, que es importante, ¿ok? Y bueno, de ejercicios tipo PTU son de ese estilo, no son cosas mucho más complicadas, ¿ok? Ya. Empecemos, veamos ahora las medidas de dispersión, ¿cierto? Entonces, como decía Nicanor Parra, en esta frase tan famosa, hay dos panes, usted come dos, yo como, o sea, usted come dos, yo ninguno, consumo promedio, un pan por persona. Yo supongo que acá lo que Nicanor quería decir era que el número promedio, ¿cierto?, no refleja lo que está pasando. Porque según el promedio, los dos comimos un pan, pero la realidad es que tú te comiste dos y yo me comí solamente uno. Entonces, para esto entra en juego las medidas de dispersión, ya que nos sirve para ver qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. ¿Ok? Entonces, si tenemos una dispersión que es muy grande, es que los datos están muy dispersos, están muy alejados del promedio. Mucha desigualdad, si quieren decirle, ¿cierto? Y es lo que pasa, por ejemplo, en el tema de desigualdad económica, que la varianza, ciertas medidas de dispersión son muy grandes. Entonces, los pobres son muy pobres, mientras que los ricos son muy ricos. Pero el promedio no es tan malo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver primero la varianza, ¿ya? Que es importante que sepan bien esta fórmula de varianza, ¿ok? Que tenemos básicamente un grupo de datos, que es este grupo de acá, y lo que hacemos es tomar cada dato, se lo restamos al promedio y lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Esto se hace con todos los datos del conjunto, y luego eso se divide en el número de datos que hay en el conjunto. Aquí se da el ejemplo de los panes, ¿cierto? La varianza de 0 y 2. Este soy yo, este eres tú. Entonces, x1 sería 0, el promedio sería 1, esto sería 1, ¿cierto? En total. Lo mismo, 2 menos 1, esto es 1. Entonces la varianza sería 1. ¿Ya? Entonces, mientras más grande sea la varianza, más dispersos están los datos. Mientras más pequeña, más juntos están los datos. ¿Ok? Vemos algunas propiedades entonces de la varianza. Si la varianza es siempre mayor o igual que 0, y eso se puede ver de acá porque son todos los datos al cuadrado, entonces son todos positivos, ¿cierto? La varianza de un conjunto de números que son iguales es 0, ¿ya? Es decir, si tenemos un conjunto con datos 3 y 3, se dan cuenta la varianza va a ser, el promedio claramente es 3, ¿cierto? La varianza va a ser 3 menos 3 al cuadrado, más 3 menos 3 al cuadrado, esto partido en 3, eso sería 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los datos son iguales, entonces están todos juntos, entonces la varianza es 0. Ya, si a un conjunto de datos yo le subo una constante, ¿qué pasa acá? Con la varianza, nada. ¿Ok? La varianza, si yo, aunque yo le sume números, o sea, una constante a mis datos, no le pasa nada a la varianza. ¿Ya? Por ejemplo, con el tema de los panes, podríamos partir de 0,2, ¿cierto? Le sumamos, no sé, 2, y la varianza queda igual. Lo dejo como ejercicio para que ustedes lo hagan. Apliquen la fórmula solamente. La varianza sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque los datos siguen igual de dispersos. Los datos no se alejaron. ¿Ok? Lo que pasó es que se, no sé, agrandaron o achicaron, ¿cierto? Pero siguen igual de dispersos. Cosa diferente pasa cuando uno multiplica ahora por una constante, ¿ok? Entonces aquí la varianza sí cambia. ¿Y cómo cambia?
se pondera por el cuadrado de la constante por la cual están multiplicados los datos. ¿Ok? Lo mismo, pueden usar el mismo ejemplo de los panes para verlo. Ahí también lo dejo como ejemplo. Multipliquen, no sé, por 3 y vean qué pasa. Porque si se dan cuenta, fíjense, aquí había diferencia 2. Aquí de 2, de 2. Y aquí ahora pasó acá a 6. Aquí los datos sí se hicieron más dispersos, ¿cierto? Eso es lo interesante. ¿Ya? Bueno, continuamos ahora con la desviación estándar entonces. La segunda medida de dispersión corresponde a la desviación estándar y la vamos a denotar con la letra sigma minúscula de un conjunto numérico X y la vamos a definir como la raíz cuadrada de la varianza. Pero bueno, ¿qué utilidad tiene definir algo como la raíz cuadrada de la varianza? Si recordamos la definición de la varianza, nos podemos dar cuenta que únicamente se considera los cuadrados de los valores, y de esta forma se está perdiendo un poco el sentido de la unidad original de estos valores. Es decir, que la desviación estándar viene a rescatar esta unidad de medida original. Y si nos fijamos ahora en las propiedades de la desviación estándar, podemos notar que son iguales a las de la varianza, con una diferencia en esta última donde se tiene la desviación estándar de un conjunto numérico X, donde a cada elemento de este conjunto se le multiplica por una constante k, va a ser igual a la constante k multiplicada por la desviación estándar del conjunto de número X. La diferencia respecto a la varianza es que esta vez k no se va a elevar a un cuadrado. Y bueno, ¿para qué sirve la desviación estándar? La desviación estándar cuantifica la variación de un conjunto de datos numéricos. Entonces vamos a tener dos casos. El primero es que la desviación estándar sea baja. En este caso los datos tienden a estar agrupados cerca de la media. Por el otro lado, podríamos tener una desviación estándar alta, lo que significa que los datos se extienden sobre un rango amplio de valores. Acá utilizamos el concepto de rango que corresponde a nuestra tercera medida de dispersión. El rango se define como el mayor valor S de un conjunto X menos el menor valor de este conjunto. Veamos las propiedades. La primera propiedad nos dice que el rango de este conjunto X va a ser siempre mayor o igual a 0, lo cual tiene sentido, porque por definición es el mayor valor menos el menor valor, es decir que S siempre es mayor que Y. En caso de que S sea igual que Y, se va a tener la igualdad a 0. La segunda propiedad nos dice que un rango de un conjunto de valores constantes K va a ser igual a siempre a 0. Esto también tiene sentido y es el caso particular anterior en que S es igual que Y. Y tercera propiedad sería que el rango de un conjunto de valores X, al cual a cada elemento de este conjunto le sumamos una constante K, va a ser igual al rango del conjunto X. ¿Por qué? Veamos. Si tenemos el rango de un conjunto X, al cual a cada elemento le sumamos K constante, en particular le vamos a sumar una K constante al mayor valor S y también al menor valor Y. Entonces, por definición de rango sería el mayor valor menos el menor valor. Si desarrollamos esto un poco, nos queda que S más K y distribuimos el menos en el I, nos queda menos I. El menos lo distribuimos en el más K y nos queda menos K. Podemos restar el K positivo con el K negativo. Y nos queda que el rango de K más X es igual a S menos I. Ahora bien, S menos I es la definición de rango del conjunto X. Y acá ya podemos ver que tenemos la propiedad que buscábamos, que el rango de K más X es igual al rango de X. La cuarta propiedad corresponde a que el rango de un conjunto X a cual a cada elemento se multiplica por una constante K va a ser igual a la constante K por el rango del conjunto numérico. Veamos por qué. Al igual que el caso anterior, si es que tengo el rango de un conjunto X a cual a cada elemento le multiplico una constante K, en particular la K se va a multiplicar al mayor valor, S, y al menor valor, Y. Por definición sería el mayor valor menos el menor valor para obtener el rango. Entonces, si a esta expresión la factorizamos por la constante K, nos va a quedar que es S menos I. Y por definición, S menos I es el rango del conjunto X. Y de nuevo obtenemos esta nueva propiedad en que el rango de Kx es lo mismo que K por el rango de X. De caja y bigote.
Este gráfico tiene por objetivo representar la información separada en cuartiles, es decir, nos va a entregar una noción de cómo están distribuidos los datos. Para su construcción vamos a necesitar primero el valor mínimo, que está representado con esta línea del bigote izquierdo de la caja, el valor máximo, que está en esta línea del bigote derecho de la caja. El primer cuartil es el lado izquierdo de la caja, que lo podemos escribir también como Q sub 1. El tercer cuartil es el lado derecho de la caja, que lo podemos escribir también como Q sub 3. Y la mediana es la línea que divide la caja en dos. La mediana también es el Q sub 2, es decir, igual al segundo cuartil. Además, tenemos que tener en cuenta que la dimensión de la caja está determinada por el rango intercuartil. Es decir, que el rango entre el Q1 y el Q3 se llama rango intercuartil. Además, podemos clasificar estos gráficos según su simetría, señalando hacia dónde ocurre una mayor concentración de datos. La primera clasificación es una muestra simétrica, donde los cuartiles tienen cantidades similares de datos. Es decir, en este caso la mediana se ubica en el centro de la caja y podemos ver que la distribución tanto de los valores grandes como de los valores chicos son parecidos. La segunda distribución es una muestra positivamente asimétrica, donde los valores grandes se encuentran más dispersos que los valores pequeños. Es decir, que la parte más larga de la caja, esta parte de acá, es la parte superior a la mediana. Es decir, estos datos se encuentran más dispersos. En cambio, los datos se concentran en la parte inferior de la distribución. Y en esta parte de acá, los valores se encuentran más concentrados. Y la tercera clasificación es la muestra negativamente asimétrica, donde los valores más pequeños se encuentran más dispersos que los más grandes. Es decir, que la parte más larga es la parte inferior a la mediana, esta parte de acá, y los datos se concentran en la parte superior de la distribución. Hay que tener en cuenta que de que un lado de la caja sea más largo que el otro no quiere decir que ese lado contenga más datos, sino que va a indicar un rango más amplio, por lo que los datos van a estar más dispersos. Y bueno, esta fue la cápsula de la guía número 26, espero les haya servido.